Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? A ver si esta semana podemos terminar, ¿no? Y avanzar, que la semana pasada no lo pudimos hacer, porque bueno, no sé qué pasó, se detuvo la imagen, no podía compartir. Esta semana sí lo vamos a hacer. Ustedes, si lo recuerdan, tienen tiempo, ¿no? Para rendir, que se estaba viendo recién en el campus que hasta hoy tienen para realizar el cuestionario, ¿no? Entonces, este fin de semana van a hacer un recuperatorio. Ahí está, un recuperatorio de planificación o planeación, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy a avanzar ahora con finanzas empresariales, ¿no? Y gestión del capital, ¿sí? Así nosotros vamos a empezar a ver todas las etapas, ¿no? Que yo les contaba de este proceso administrativo y que va a dar pie a seguir profundizando los respectivos temas que están relacionados a cómo ustedes pueden ayudar a, bueno, administrar una empresa, un emprendimiento, como siempre les digo, un negocio, ¿sí? Que es una empresa, digamos, un poquito más pequeña, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver varias palabras económicas, contables, vamos a ver un procedimiento con un ejemplo, cómo ustedes podrían administrar y llevar adelante las ventas de una empresa. Es una simulación, ¿sí? Que vamos a hacer. Yo, por lo que estuve viendo, la semana pasada empezamos a analizar qué era gestión financiera y yo les contaba que es la base, el corazón, digamos, de una empresa, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer un manejo adecuado, ¿sí? Y que esa empresa pueda dar óptimos resultados. También habíamos visto una serie de preguntas que era importante que nosotros realicemos cuando hablamos de finanzas empresariales, y voy a tratar de compartírselas porque tal vez la semana pasada no las pudieron ver, pero ahora vamos a hacer todo lo posible de que sí se pueda observar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Estas interrogantes o estas preguntas que nosotros vamos a realizarnos en finanzas empresariales son las siguientes. Fíjense, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito para llevar adelante la actividad que la empresa ha decidido iniciar? ¿De dónde lo obtengo? ¿No? Acá, bueno, la empresa tal vez tiene un disponible, ustedes han logrado que la empresa tenga ese disponible en una cuenta bancaria, por supuesto, ¿no? Que allí está ese dinero que la empresa va registrando y que ustedes van asesorando cómo pueden hacerlo. ¿Cómo lo invierto? Esta es una gran pregunta, ¿no? Que todo, digamos ya, un emprendedor tiene que hacer esta pregunta, o los que estamos iniciando en esta etapa de querer invertir, ¿sí? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cómo lo hago? ¿No? Tal vez yo siempre digo que tenemos que hacer un pequeño estudio de mercado para analizar posibles ideas. Decimos que tienen que ser innovadoras, que tienen que ser rentables, ¿sí? Eso siempre es muy importante antes de lanzar nosotros un producto, como que ya hacemos una previa mirada de cómo nos podría llegar a ir invirtiendo en determinado producto. Nosotros lo hemos visto en planificación, que yo les decía que era importante que todos hagamos una proyección a cómo haciendo determinada negocio nos podría llegar a ir a determinado tiempo. Es muy bueno que lo hagamos, ¿sí? Esto se llaman proyecciones, ¿sí? Que tal vez toda familia puede hacerlo, ¿no?
cuando decimos, bueno, compramos determinada mercadería y nos tiene que alcanzar hasta determinado tiempo, ¿no? O decide un emprendedor iniciar una compra de, vamos a decir, de ropa, ¿sí? Que siempre tomo casi el mismo ejemplo. Eh, ¿Puedo invertir en un producto complementario? Sí, normalmente es el camino correcto. No lo contrario, ¿no? Tal vez colocar algo o que no se puede complementar, que no se asemeja, puede llegar a ser un riesgo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros hagamos una buena mirada a través de un estudio de marca. Nosotros acá veíamos algunas funciones principales del área financiera y mencionábamos la planificación, justamente lo que yo les estaba diciendo hace un ratito, que es muy importante que nosotros hagamos esas proyecciones del disponible o del flujo de fondos que la empresa tiene destinados para invertir. Después acá es necesario que hagamos un control de los costos. Nosotros ya los vimos, ya sabemos cómo una empresa o va a manejar sus costos o cuáles serían esos costos, ¿sí? Mencionando los principales, los costos fijos, ¿no? Y los costos variables y los costos de producción, ¿sí? Después acá, fíjense que tenemos que tener muy en claro cómo vamos a gestionar ese capital, ¿sí? Acá decimos gestión de capital de trabajo. Nosotros siempre vamos a buscar este medio, ¿no? De poder equilibrar los activos, que es la parte positiva que tiene una empresa. Fíjense que hablamos de caja, hablamos de inventarios, ¿sí? Esto es súper importante que ustedes cuando veamos ya en unos días, veamos inventarios, van a, van a poder distinguirlos, digo yo, cuáles son y cómo funcionaría. Después tenemos estas cuentas por cobrar, que sabemos que son muy importantes para una empresa, porque tal vez no las pagan a tiempo y la empresa gana intereses, ¿sí? Muchas veces las empresas, cuando son pequeñas, viven de esas pequeñas cuentas. Y después tenemos los opuestos, ¿no? Que son los pagos eh, corrientes, que son las deudas. Pero fíjense que estas deudas son a corto plazo, nunca hablamos a largo plazo. Después tenemos las decisiones. Yo decía hace un ratito que cuando nosotros estamos ya iniciándonos en este camino, lo primero que vamos a preguntarnos más allá de cuál es el producto, cómo vamos a invertir, de dónde podemos tener ese dinero, ¿no? Si es nuestra primera etapa, cuando recién iniciamos en este mundo de poder emprender. Después tenemos otra función más, que son las decisiones de financiamiento. Fíjense acá, ¿no? Que decimos de elegir el crédito bancario, ¿no? Tal vez ustedes lo necesitan, tal vez las empresas tienen ese disponible, ¿sí? Y no es necesario solicitar un crédito a un banco. Tal vez tengamos inversores de otro ámbito, ¿no? Del ámbito privado. Esto es muy bueno cuando la empresa tiene, ¿no? Inversores que van a ayudar a la empresa a su crecimiento. Y después tenemos la emisión de acciones, ¿sí? O financiamiento propio, que es cuando la empresa, bueno, tiene ese disponible y que ustedes lo han sabido administrar, lo han sabido cuidar y llega este momento de tener que hacer uso de ese disponible. Yo creo que aquí la semana pasada no podíamos ver estas palabritas, ahora sí las vamos a ver, que yo decía que son clave, ¿no? Que a partir de ahora y que toda empresa las utiliza, por eso las vamos a ver ahora y después las vamos a ir aplicando.
Tenemos la primera, fíjense, que es liquidez. Esto es importante que sepan qué es liquidez, siempre se escucha, ¿no? Fíjense, es la capacidad que se tiene para cumplir las obligaciones a corto plazo. Eso es liquidez, que una empresa tenga esta capacidad de liquidez, de poder cumplir con las obligaciones que ha, bueno, que ha mencionado o que ha buscado, ¿no? Para poder tener un crecimiento en ese caso. Pero siempre hablamos a corto plazo. Esto también es súper importante cuando ustedes inician este mundo, tal vez de ser emprendedores o tal vez buscar un producto que sea rentable. Nosotros siempre vamos a decir y vamos a hablar de ¿cuál es el porcentaje de rentabilidad? Nos dicen. ¿Es factible que invertamos en ese determinado bien o servicio? Entonces, yo voy a pensar, ¿ese producto tiene la capacidad de generar mayores ganancias de las que yo estoy teniendo actualmente? Esas son preguntas que todos nos tenemos que hacer al momento de trabajar en una empresa o de asesorar tal vez a un emprendedor. Después tenemos esta palabra, ¿no? Que es apalancamiento, ¿no? Que es ayudar, empujar, impulsar sería, ¿no? Fíjense que es hacer uso de las deudas que seguro toda empresa tiene, ¿no? No me van a decir que las empresas no tienen deudas. Seguro que sí, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esas deudas para potenciar, ¿no? Para poder iniciar nuevas inversiones, ¿sí? Tal vez tenemos una deuda que tal vez bueno, deudores por venta, que es nuevamente una cuenta, ¿sí? Y ese dinero podemos destinarlo para invertir en un determinado producto. No les voy a decir un producto porque va a variar la empresa. Capital de trabajo, ¿no? Hace un ratito mencionábamos la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Entre lo positivo, ¿no? Que decíamos en su momento, y los pasivos, ¿no? Que toda empresa, toda familia tiene en ese caso. Hasta ahí creo que pudimos ver la semana pasada. A partir de acá va a ser lo nuevo para hacer una continuidad de este módulo, ¿sí? Yo quise, bueno, retroceder porque la verdad que no pudimos compartir la semana pasada y no me agrada que se realice de esa manera. Fíjense acá, vamos a tener cuáles serían las herramientas financieras. Nosotros tenemos flujo de caja, ¿sí? Normalmente le llamamos cash flow. Saben que en nuestra área tenemos muchísimas palabras en inglés, vamos a incorporarlas en algún momento. ¿Qué es este flujo de caja? ¿No? Les va a permitir a ustedes que puedan conocer cuál es la entrada de dinero que ustedes tienen, ¿sí? De todas las ventas que esas empresas han llevado adelante. Y también van a poder conocer cuál es la salida, en qué se ha pagado, cómo se ha pagado, ¿no? Cuánto falta por pagar, ¿sí? Esto es flujo de caja, siempre se menciona. Después tenemos el dinero real, ¿no? Que muestra el efectivo que la empresa tiene, ¿sí? Para invertir, tal vez tiene para depositarla, ¿no? Y fíjense que no solo hablamos de los beneficios contables, no solo hablamos de ellos, ¿no? Sino también vamos a considerar a los ingresos no cobrados o a los gastos no pagados, ¿sí? Allí nosotros vamos a poder conocer cuál es el disponible real que se tiene.
Después tenemos los indicadores de liquidez, ¿no? Que les van a permitir a la empresa, ¿no? Pagar por las obligaciones que ellas han adquirido a corto plazo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros como administradores manejemos estas tres palabras, ¿sí? Ahora aquí yo les voy a contar, como para profundizar un poquito más, qué son los flujos de caja y los tipos de flujo de caja que nosotros tenemos, ¿sí? Es para que tengan una mirada mucho más amplia, ¿no? De esta área y cómo los van a implementar, ¿sí? Cómo los van a, ustedes en su empresa, en su emprendimiento, los van a poder distinguir. Fíjense, tenemos el primer tipo de flujo, que es el operativo, ¿no? Sabemos que este flujo se ha generado por la actividad principal que tiene esa empresa que ustedes trabajan o que ustedes tienen. Acá, ¿cómo lo vamos a obtener, no? De las ventas que se han llevado adelante, de los pagos eh, a proveedores y de los salarios, los sueldos, ¿no? De la cantidad de recursos humanos que nosotros tengamos en nuestra empresa. Después tenemos también otro tipo de flujo de caja, es de inversión, ¿sí? Que en este caso está relacionada con dos palabras que toda empresa lleva adelante de manera constante, ¿sí? Compra, ¿no? La materia prima para poder producirlos, ¿no? Y dejarlos listos para esas ventas y que se pueda duplicar el dinero, ¿no? Que nosotros hemos invertido. Fíjense que yo acá les he colocado relacionado con la compra o la venta de activos, pero a largo plazo, ¿sí? Acá tenemos que pueden ser aquellos tan necesarios que nos permiten, bueno, duplicar, triplicar, ¿no? Que son las maquinarias y ese inmueble que nosotros ya tenemos disponible y solo lo que nos queda es el mantenimiento, tal vez periódicamente o anualmente, ¿no? Dejarlos en condiciones, hacerle tal vez pintura, ¿no? Un acondicionamiento, ¿no? Como para que cambie la imagen, ¿sí? Y que siempre es muy esperado, ¿no? Por los clientes, porque todo, como siempre yo les digo, ingresa por la vista, ¿sí? Y después tenemos estos otros, ¿no? De financiación, que, bueno, están derivados de los préstamos, de la emisión de acciones o de pagos que ustedes tengan, ¿sí? O que han llevado adelante o que han realizado, ¿sí? Esos son los tipos de flujo de caja. Ustedes me dirían, si estarían presentes, seguro que me harían una pregunta, ¿y para qué me sirve a mí todo esto que nos estás explicando? ¿Para qué me sirve a mí un flujo de caja? ¿Sí? Miren, vamos a ir analizando todos los puntos de importancia que tiene un flujo de caja en una empresa. Les permite tomar muy buenas decisiones, ¿sí? Y que va a ayudar a que ustedes puedan, bueno, planificar de manera correcta las inversiones, van a poder gestionar, van a poder manejar, van a poder decidir, ¿no? El capital de trabajo que tienen y anticiparse, que esto es muy provechoso, a problemas de liquidez, o sea, a problemas que puedan presentarse para que yo pueda obtener ganancias, ¿sí? Esa toma de decisiones sabemos, nosotros la hemos visto que es muy importante que se realice. Después hablamos de la salud financiera, que, bueno, no todo es tan positivo. Fíjense, es un flujo negativo sostenido, ¿no? O sea, continuo, es peligroso, ¿sí? Mientras que
un aspecto positivo indica la solvencia que tiene, ¿no?, la empresa. Esto es muy importante, poder saber cuál es la salud financiera que tiene mi empresa, ¿sí? Acá fíjense que vamos a conocer cómo deberíamos realizar nosotros un cálculo, tal vez muy sencillo, muy básico, por ahora, porque recién estamos comenzando, sería. Fíjense, tenemos los cálculos básicos, tenemos las entradas, ¿no?, que vamos a obtenerlas de aquellas ventas que ustedes han considerado, han cerrado, el cobro de deudas, que tenemos aquellos deudores que tal vez puede ser de haber comprado, haber solicitado algún producto, ¿no? O puede ser tal vez dinero, si así fuese. Vamos a tener también los aportes de capital, que esto depende, ¿no?, de los aportes que hayan realizado los socios, ¿sí? Que esto es muy bueno para el crecimiento de la empresa y que ellos ya tengan eh, un aporte, ¿no?, de capital. Y también puede ser, bueno, no estoy tan a favor, pero algunas veces las empresas, si están en un periodo súper complicado, tienen que recurrir a un préstamo, a un crédito, pero que sea, ¿no?, tal vez a largo plazo, en ese caso. Después tenemos las salidas, ¿sí? Que esto es muy importante para que mi empresa pueda seguir trabajando, produciendo, ¿no? Y que yo pueda hacerme cargo de los proveedores. La persona más importante que yo tengo en una empresa, porque ellos son los que traen la mercadería, ya sea la materia prima o tal vez el producto terminado, ¿sí? Después tenemos el personal, ¿no?, que cumple determinadas funciones en determinados horarios. Es necesario, ¿no?, que perciba, bueno, su sueldo acorde a la realidad, ¿no? Siempre lo vamos a mencionar. Tal vez esta empresa tiene alquileres. Bueno, también hacer frente a ese alquiler, al pago de impuestos es necesario, tal vez luz, gas, ¿no?, que son los necesarios para poder producir y que ese negocio, esa empresa funcione de manera favorable. Y no podemos olvidarnos, ¿no?, el pago de las deudas. Esto es diario. No podemos dejar acumular deudas, que sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? La empresa puede entrar en quiebra y nosotros tenemos encima más deudas, ¿sí? O esa quiebra ha sido generada por los pagos no realizados en ese caso. Y después es importante que ustedes cuando trabajen hagan esta comparación, ¿no?, entre los ingresos totales menos los egresos totales. Ustedes van a obtener aquí, bueno, un pequeño cálculo básico en cuanto a las entradas y a las salidas, ¿sí? Esto recuérdenlo, ingresos totales menos, ¿no?, los sueldos, los egresos totales, ¿sí? Ahí está bien dicho. Ingresos totales menos los egresos, lo que está saliendo, totales, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando nosotros en total, en cantidad sería, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando, pero en este caso yo les propongo que hagamos una aplicación, ¿sí?, de todo esto que venimos viendo y que puedan ustedes decir, ah, bien, ¿cómo yo en mi caso puedo llevar adelante todo esto que nos estás explicando? ¿Sí? Vamos a ir al ejemplo. Vamos, es textual, esto no lo podemos tal vez ni siquiera mencionar algunas palabras. Tiene que ser manejado como la situación se presenta. Fíjense, tenemos este ejemplo. Si una empresa cobra, ¿no?,
digamos, muy poquito los valores, 1.000, y se paga 800, que en este caso, si nosotros estamos pagando, significan las salidas, y si nosotros estamos cobrando, están ingresando ese dinero. Fíjense, su flujo de caja es de 200, claro, ¿no? Y se paga 1.200 en ese caso, ¿sí? Su flujo es de 200, indicando un problema de liquidez. ¿Se acuerdan que era liquidez? Esa capacidad para tener dinero. ¿Se acuerdan? Que lo hemos mencionado hace un ratito. Esta empresa, fíjense que tiene un beneficio neto de 100.000 pesos. La depreciación del año, ¿no? Que también en este caso es importante que nosotros lo mencionemos, y las cuentas por cobrar aumentaron, ¿sí? A 5.000. Mientras que las cuentas por pagar también han aumentado, pero fíjense los montos de 3.000, es muy poquito, muy menor el valor. El flujo, ¿no? Operativo sería así. Fíjense todos los factores que nosotros vamos a considerar. Primero vamos a hablar de un beneficio neto, ¿sí? Tal vez muy poquito los valores, pero simplemente, como siempre digo yo, es la aplicación. Los valores pueden cambiar de manera constante, ¿sí? Tal vez la empresa ahora, en este momento, manejaba una forma de dinero y dentro de unas horas se cambia o al otro día se cambia. Vamos a hablar de un beneficio neto, que es de 100, ¿sí? Después vamos a hablar de una depreciación, que recién lo mencionábamos, ¿no? De 10. Después acá sí es necesario que mencionemos un pequeño ajuste por cuentas por cobrar. Y simplemente acá tenemos solo 5.000 pesos en este caso. Acá sí nosotros vamos a hacer un ajuste, ¿no? Por pagar. Hace un rato era por cobrar, entonces ahora tenemos solo 3.000, ¿sí? Después tenemos acá el flujo de caja operativo, que nosotros ya sabemos cómo lo vamos a ir obteniendo, ¿no? Entre aquello que la empresa cobra, ¿sí? Vamos a considerar nosotros aquí las entradas, ¿sí? Si ustedes ahí lo pueden ver, nosotros al hacer la operación, esperen que vamos a observarlo y vamos a realizarlo, ¿sí? Tenemos entonces 1.000, hacerlo para que quede correcto, 1.000, después tenemos allí las salidas, no tenemos que olvidarnos, ¿sí? Que justamente nos van a dar, porque si nosotros estamos hablando acá de que son 100.000, vamos a colocar los 100.000. Y si nosotros hablamos, en ese caso, que son ajustes, ¿sí? Y también hablamos de ajustes de cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces acá es necesario que hagamos, ahí está, nosotros vamos a tener al momento de poder resolverlo, consideramos todos los factores. Fíjense acá, los ajustes por cobrar o cuentas por pagar, tenemos 3.000, ¿sí? Y el flujo que decíamos recién. ¿Cuánto efectivo está generando realmente esta empresa, este emprendimiento, ¿sí? A través de sus actividades regulares. ¿Es factible ese tipo de empresa en ese caso? Bueno, ¿verdad? Y analizarlo si está realizando su trabajo de manera correcta, ¿sí?
Acá van a tener también el estado de resultado, ¿sí? Es saber y conocer en qué estado se encuentra mi empresa, ¿sí? Bueno, nosotros siempre que hacemos una inversión tenemos que dirigirnos hacia nuestros superiores, sería, y observar cómo está la empresa. Esto es lo que la empresa tiene disponible, esto es lo que en que se ha invertido, ¿no? Estas son las ganancias que la empresa está teniendo. No nos olvidemos del pago del sueldo también. Fíjense, este estado de resultados o estado de ganancias, de pérdidas, ¿no? Nosotros las vamos a ver después en la parte práctica, pero fíjense qué es. Es un informe financiero, ¿no? Que les va a mostrar a ustedes los ingresos, les va a mostrar los costos y les va a mostrar los gastos que tenga esa empresa durante un periodo, por supuesto, prolongado específico. ¿Qué les permite revelar si hubo utilidad, o sea, si hubo ganancias o realmente hubo pérdidas? ¿Sí? Bueno, si nosotros observamos que tenemos mayores pérdidas, tenemos que observar por qué, en qué sector no hemos realizado bien nuestro trabajo. O ustedes serían, ¿no? Ayudando, colaborando o siendo parte tal vez de un equipo de trabajo como el que estoy mencionando. Se estructura, ¿no? Enfrentando los ingresos más los gastos, ¿sí? Para poder llevar adelante los resultados parciales, ¿sí? Esto es muy importante que se dé. Y nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a llevar adelante siempre. Acá fíjense que yo les he colocado una pregunta que siempre me hacen, ¿qué utilidad tiene esto que estamos viendo? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Bueno, vamos, sabemos que si nosotros hablamos de administrar es ayudar, ¿sí? A que las situaciones mejoren, poder observar en qué se puede invertir, ¿sí? Entonces acá yo les he colocado algunas utilidades. Fíjense, evalúa el rendimiento, ¿no? Muestra las capacidades de la empresa de poder generar dinero. Esto es lo bueno, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién lo genera? ¿No? Ellos pueden tener el capital físico, ¿no? Nosotros vamos a tener el capital de trabajo, que implica, bueno, ¿no? Que el trabajador asista, ¿no? Con todas estas modificaciones que están surgiendo, pero todavía no hay nada que sea realmente cierto. Ya esto es lo que se va a implementar, esto es lo que se va a quitar. A nosotros, ¿sí? Nos va a servir para poder evaluar las posibles inversiones que se realicen, ¿sí? Y después tenemos que detectar cuál es el problema, ¿sí? Tal vez aquí decimos que ese problema se da por falta de rendimiento del personal. Puede ser. Entonces aquí hay que remontarnos allá cuando nosotros hablábamos justamente de una planificación que puede ayudar a, bueno, al socio tal vez más pequeño, vamos a decir, en ese caso, ¿sí? Es muy importante que manejen de manera correcta cada uno de estos conceptos. Acá van a ver los conceptos principales en esta área, ¿sí? Bueno, acá yo traté de hacerles un listado bastante extenso, pero rico, digo, ¿no? Porque tienen muchos aspectos para analizarlos. Vamos a ir viendo. Vamos a ver el primero, ¿sí? Y así vamos a ir destacando cada uno de estos conceptos muy importantes o componentes. Ingresos, ¿de dónde tenemos? De las ventas, ¿no? De
dinero que ha generado la actividad para la que ustedes se dediquen. Dependerá. Tal vez ustedes cierto tiempo trabajaron en la calle, pasaron infinidades de situaciones y hoy tal vez más seguros, más plantados, con dinero ganado, pueden darse esta posibilidad, ¿sí? Bueno, de tener directamente ese dinero. Costo de ventas, ¿sí? Acá fíjense que los obtenemos de los gastos directamente relacionados con la producción y la adquisición. Bueno, acá nosotros ese dinero es necesario. Si la empresa se dedica a producir, es una productora textil, necesita telas, máquinas, ¿no? Fíjense acá que nosotros después vamos a hacer cuál es la ganancia bruta, ¿sí? ¿Qué es la ganancia bruta? ¿No? Son los ingresos que mi empresa tiene, pero vamos a tener que sí o sí restarle los costos de venta, ¿sí? Ya vamos a hacer con un ejemplo. Después tenemos los gastos operativos, ¿sí? Estos gastos operativos súper importantes, si no, no tendríamos una estabilidad, no tendríamos personal que pueda producir, que pueda tal vez cumplir un horario en el área administrativa, ¿no? Que en este caso es el pago a los recursos humanos, ¿sí? Las rentas, si así fuese que la empresa tiene, ¿sí? La publicidad, que hoy en día ya se ha abandonado, se ha dejado, el formato tal vez papel común, ¿no? No es que no lo utilicemos, pero tiene tal vez un uso ya que está por caducar. Después tenemos en este caso la publicidad, es súper importante, ¿no? Para que ese negocio, ese emprendimiento se dé a conocer, ¿sí? Y pueda ser visto y poder generar sus ganancias. La utilidad operativa, ustedes ya lo saben, recién lo estuvimos diciendo, es la ganancia bruta menos los gastos operativos. Ingresos y tipos financieros. Bueno, acá puede ser, tenemos varios. Yo les he colocado intereses y financias o financieras de cambio, sería en ese caso. Utilidades de los impuestos con anterioridad. ¿Sí? Bueno, a ustedes les va a servir conocer cuál es la utilidad operativa, más los aspectos financieros, más, menos los gastos, porque son gastos que ustedes han tenido en ese caso. Impuesto sobre la renta es impuesto que grava la utilidad y después tenemos la utilidad neta, ¿sí? Que es el resultado final. Cuando nosotros podemos saber si es positivo, nos alegramos y tal vez si es negativo, nos ponemos en acción. Nos preocupa en el momento, pero después tenemos que accionar, tenemos que ayudar a esa empresa, porque esa utilidad, por supuesto que tiene que revertirse. Aquí fíjense que van a ver un ejemplo. Vamos al ejemplo. Ahí les voy a mostrar. Así ustedes pueden hacer el seguimiento. Ahí les muestro. Vamos a comenzar. Ir analizando punto por punto, ¿sí? El primero, tenemos establecer el periodo, ¿no? Ustedes acá establecen cuál es el periodo que se necesita, ¿no? Para tomar en cuenta no solo los movimientos, ¿no? Que haya tenido cada una de las cuentas del estado de resultado durante un determinado tiempo, ¿sí? Establece cuál es el periodo que se necesita para tomar en cuenta solo los movimientos que haya tenido, bueno, las cuentas de resultado. Acá fíjense en este ejemplo tenemos que es la empresa ABC, Sociedad Anónima,
¿no? El estado de resultado al 1 de diciembre del 21 es una simulación nada más. No tomen personal por alguno de los nombres que yo voy a mencionar. Fíjense en un segundo paso, ¿qué tendríamos que hacer? Indicar el monto total que se tiene de ventas, sería en ese caso, ¿sí? Vamos a compartir, así podemos analizar y ver con un ejemplo muy claro. Fíjense acá, ¿qué indica ese monto total, ¿no?, de tus ventas? Es la cantidad de ingresos que la empresa ha recibido por ventas de, bueno, de un producto, de un servicio, durante un determinado tiempo. Acá vamos a ir al ejemplo. Fíjense, la empresa ABC obtuvo ingresos por ventas, ¿sí? 1.000.000. Vamos a hablar acá de dólares, sería en este caso, o podemos hablar de pesos, durante el 2021. Fíjense acá, ¿no? Tenemos la empresa, el estado de resultado estimamos los valores desde el 1 de enero a diciembre de 21, vamos a decir. ¿Cuántas ventas son las que nosotros hemos considerado, conseguido o hemos tal vez obtenido, ¿sí?, a través de muy buenas ventas? Fíjense, 1.000.000 es bastante, dependiendo también el rubro al que ustedes se dediquen. Vamos a analizar los costos de venta. Sabemos la importancia que tienen, ¿no?, esos costos de venta para una empresa, y nosotros en este caso los tenemos que considerar y agregar a esta simulación que estamos haciendo. Costos de venta, fíjense, es lo que le costó a la empresa, ¿no?, dejarla tal vez en óptimas condiciones. O tal vez podemos hablar del producto, del servicio, ¿no?, que se está prestando. Ya sea que se haya comprado para venderlo o que se haya elaborado. Acá no hay distinción. El costo de venta de la empresa durante el 21, vamos a ver, ¿sí?, cuánto fue. Ya tenemos los valores. Fue justamente de 400.000. ¿Qué costos, ¿no?, qué valores elevados que se tienen? Vamos a avanzar. Tenemos tiempo para avanzar un poquito más en este ejemplo. Así podemos analizar todos los pasos. Fíjense aquí. Vamos a ir viendo cómo nosotros vamos haciendo de manera correcta estos aspectos que tienen que ver con la administración, con las finanzas, ¿sí? Vamos a comenzar aquí. Si ustedes pueden ver la imagen que siempre me dicen es súper útil, yo las tengo todas presentes. Fíjense, se incluyen aquellos gastos de ingresos que son ajenos a la operación de ese negocio. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son? Bueno, los intereses por préstamo, los intereses por la inversión, por las pérdidas, por el tipo, ¿no?, de cambio y las ganancias que se han obtenido. Fíjense acá, la empresa ABC tuvo productos financieros, en ese caso, de 5.000 serían, ¿sí? Y gastos financieros, 25.000, y otros ingresos tenemos de 15.000, y otros gastos, ¿no?, son de 50.000 dólares, estamos hablando, ¿no?, porque es una empresa tal vez totalmente simulada, ¿sí? Puede darse, pero es totalmente ficticio. Fíjense cómo nosotros vamos a considerar y vamos a llevar adelante
nuestro registro, ¿sí? Fíjense, este cuadrito les implica y les da a conocer cómo nosotros lo vamos a estructurar, ¿sí? Fíjense, vamos a ir analizando punto por punto. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 21. No importa el tiempo. Ventas, recién las habíamos visto. Hablábamos de 1.000.000. Costos de venta, 400.000. Después, utilidad bruta, 600. Bastante, ¿sí? Gastos operativos, 1.500. La utilidad operacional, fíjense que es de 450, ¿sí? Los productos financieros tenemos de 5.000. Los gastos financieros, acá yo los voy a restar. Coloco el valor real, pero tengo que colocar un signo negativo. Otros ingresos que se hayan tenido, muy reducido, pero es un ingreso al fin, de 15.000 pesos, sería en ese caso. Y hablamos de otros gastos que no están involucrados aquí y que hacen una totalidad, ¿sí? Si en este caso decimos gastos, tenemos que restar, ¿sí? Y el valor total es 500, ahora ahí les voy a compartir, si lo pueden ver, es de 50 millones sería en este caso, ¿sí? Que estamos mencionando esta empresa ABC, ¿sí? Importante a considerarla, a ver cómo nosotros vamos a realizar. Acá, fíjense, vamos a hablar de cómo nosotros vamos a calcular la utilidad antes de los impuestos. Vamos a considerarlo, lo podemos hacer. Hay algunos factores, ¿no? A incluir, a mencionar, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer. Ahí está. Fíjense, vamos a tener en este cuadro, está todo muy, bueno, finalizado sería. ¿Qué implica, no? La utilidad antes del cierre. Es el resultado de restar la utilidad operacional, ¿sí? Menos el resultado de la suma de todos los productos financieros que ustedes tengan, ¿sí? Y no podemos dejar de mencionar los gastos, bueno, financieros. Bueno, acá fíjense, vamos a incorporar un punto más, porque nosotros ya los teníamos, ¿sí? Tenemos el último, que es utilidad antes de los impuestos, y también hablamos de otros gastos en este caso, ¿sí? Debe ser que los tenemos incluidos y los vamos a analizar. Fíjense acá, vamos a ver cómo ustedes tendrían que indicar el monto correspondiente a los impuestos, ¿sí? O en esta empresa que estamos simulando cómo se lleva adelante, cómo se puede implementar, sería. Fíjense, vamos a indicar el monto correspondiente a los impuestos, que acá, ¿qué son los impuestos? Son todos aquellos, bueno, digamos, monto de dinero que tenemos que pagar, o mayormente decimos que son contribuciones. La empresa sí o sí tiene que pagar, ¿no? Para que la empresa pueda tener o que pueda operar en el país. En este caso, fíjense que el porcentaje es del 30% y la utilidad antes, ¿no? de la utilidad de estos impuestos. Es decir, que el 30% es 395.000, ¿sí? Nosotros acá vamos a considerar cuál es el valor real. Si ustedes lo recuerdan, todos los gastos que veníamos analizando los teníamos hasta aquí, ¿sí?
tenemos las operaciones que vamos a ir haciendo cuando hablamos de gastos, cuando hablamos de ventas. Y tenemos la utilidad antes de los impuestos, ¿sí? Y tenemos acá el valor de los impuestos, ¿sí? Ustedes después, si quieren, pueden ir haciendo las operaciones. Si quieren, lo podemos hacer ahora, ¿sí? Nosotros tenemos 1.000.000, ¿no? Lo colocamos en el millón. Tenemos después los 400.000, ¿sí? 400.000. Luego tenemos ahí, acá no, recuerden que tenemos también la utilidad bruta, ¿sí? Lo vamos a agregar también. Tenemos los gastos, ahí ustedes ya saben qué sucede en esa circunstancia. Estamos hablando de gastos operativos. Agregamos los gastos que son 100, ahí le vamos a agregar, agregamos un cerito más, ahí está, y luego tenemos la utilidad, ¿no? Operacional, ¿sí? ¿No? Vamos a considerarlo también. Tenemos 450.000, ahí agregamos los valores, y después tenemos acá los productos, bueno, financieros, y luego vamos a ir restando, ¿no? Los productos y los gastos financieros, como así también vamos a tener que hacer los gastos que la empresa haya tenido, ¿sí? Y así nosotros vamos a poder considerar los valores reales. Luego que nosotros hacemos esta circunstancia, tenemos que conocer en qué situación se encuentra la empresa. Que decimos que son los balances que la empresa va a presentar. Nosotros después, cuando veamos en profundidad contabilidad, que vamos a analizar ya de manera más práctica, todo esto que yo les estoy contando así de manera teórica, cómo nosotros vamos a hacer un balance, bueno, de una empresa. Fíjense acá, ¿no? Este balance general va a reflejar los activos, o sea, lo positivo que tiene la empresa, y vamos a considerar lo negativo, y después tenemos el patrimonio, en este caso, neto. Hablamos de los ratios no financieros, vamos a considerar también la liquidez, la capacidad que tiene la empresa para obtener ganancias. Vamos a obtener el margen neto, la utilidad, ¿no? Neta, y hablamos en este caso sobre las ventas, y tenemos acá el ROE, que es como un valor que nosotros vamos a obtener, cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa. Por supuesto, siempre estamos hablando del patrimonio de nuestra empresa, ¿sí? Y después nos queda a nosotros analizar la gestión, ¿no? de capital del trabajo, que yo les decía hace un ratito, ¿sí? Nosotros estos valores siempre los vamos a analizar, vamos a tener presente, porque forman parte del trabajo diario, ¿no? que debemos hacer. Ya sé que aquí tenemos varios aspectos para analizar, que después todos estos temas ya vamos a comenzar a trabajar, y vamos a conocer cómo ustedes deberían manejar los inventarios, que cuando yo hablo de inventarios, tengo en cuenta el control de stock. Hay varios tipos de control de stock. Vamos a analizarlo. Ya tal vez la próxima semana empecemos
analizar stock, tipos de stock, ¿no? Y ustedes van a poder tener varios ejemplos y vamos a conocer cuáles serían los mejores métodos. El control de stock, ¿sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Si nosotros sabemos cuál es la cantidad que tengo, también hay un factor para analizar cuándo yo debo volver a solicitar esos productos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para que ustedes puedan evitar las pérdidas, ¿sí? Por inflación o por falta de mercadería, ¿sí? Y lo más importante es que nosotros no tengamos desabastecimiento de los productos que tienen mayor salida. Esto es muy importante, ¿no? Las cuentas por cobrar, que yo recién les decía, que toda empresa lo necesita, ¿no? Que acá hablamos, bueno, las cobranzas que se van a realizar, porque si son cuentas por cobrar, son personas o son empresas que no han finalizado el pago. Cuentas por pagar. Bueno, acá tenemos la figura de los proveedores que también vamos a conocerlos nosotros cuáles son, cómo debemos trabajar con ellos. Y la documentación que manejamos, ¿no? Entre ambos y que ellos tienen que presentar. Pues hablamos de caja mínima operativa, ¿no? Que aquí nos sirve a nosotros para poder mantener los fondos suficientes que la empresa debe tener para afrontar gastos que se presentan, ¿sí? A corto plazo, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo, yo les he colocado, fíjense, una pyme que vende insumos médicos, ¿no? Debe mantener en equilibrio su stock, ¿sí? Debe mantener equilibrio entre el stock y la liquidez. ¿Cuál es el stock? Bueno, justamente no quedarse sin producto. ¿Y cuál es la liquidez? Para poder pagar los sueldos y lo más importante, poder pagar a el proveedor que me traen esos productos, ¿sí? Ahí es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Que les puede servir. Después tenemos también para analizar las decisiones de financiamiento, ¿sí? Acá hay dos alternativas, ¿sí? Que ustedes pueden implementar, que una hablamos que son internas y otras que son, bueno, ya serían externas, ¿sí? Fíjense cuáles son las internas y para qué nos sirven a nosotros. Si son internas, vamos a analizar nosotros en nuestra empresa a cargo si podemos llevar adelante una reinversión, ¿sí? Y podemos utilizar todos aquellos aportes que recibimos de nuestros socios. Y las externas, bueno, sabemos, ¿no? De quién derivan los créditos bancarios, ¿no? Acá hablamos de los leasing, que son los arrendamientos, o sea, en este caso sería como cuando nosotros solicitamos el alquiler, ¿no? De una máquina que no tenemos y que es bastante complicada o muy costosa y no podemos todavía darnos ese gusto de poder comprar. Y después tenemos las inversiones privadas, ¿sí? Que aquí hablamos, bueno, del capital que tenemos de otros ámbitos, de personas que nos van a ayudar o de otras empresas sería. Y después tenemos los programas de financiamiento público que podemos también hacer uso, que nos brinda el Banco Nación, sería en este caso, ¿sí? Y después tenemos también, no todo es positivo, ¿sí? Hablamos de aspectos negativos que puede llegar a tener una empresa y que puede tal vez desestabilizar a una empresa, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo aquí les he dejado algunos riesgos. La inflación, sabemos lo que implica, ¿no? Va aquí muchas veces en la familia vemos
que se pierde el poder adquisitivo. La devaluación del peso, ¿no? A nosotros va a afectar a los costos como así también a los ingresos. La mora, ¿no? Por moras en cobranzas, los clientes, bueno, que no cumplen y que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, que iniciar bueno, su cobro, ¿no? Para que la empresa pueda adquirir esos gastos, ¿no? que la empresa ha tenido. Las altas tasas de interés es otro riesgo financiero y los cambios que pueden presentarse en la parte impositiva. Esos son varios riesgos que una empresa debe afrontar. Aquí yo les dejo algunas estrategias que las empresas utilizan. Y con esto, nosotros ahí ya tenemos una mirada bastante amplia de cómo ustedes deberían administrar una empresa a grandes rasgos. Ahora nos queda adentrarnos en cada uno de los puntos, cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Yo dije hace un ratito que íbamos a ir desmenuzando, ¿sí? Todos los temas. Fíjense, yo les he dejado algunas estrategias que pueden implementarlas ustedes en las empresas que van a trabajar ustedes. Tenemos dolarizar excedentes, ¿sí? Para resguardar el valor, invertir en activos, esto es muy, muy bueno, ¿sí? En activos productivos. Después tenemos también diversificar las fuentes de financiamiento, negociar plazos con proveedores y los clientes para que ustedes puedan lograr mantener esa liquidez, esa capacidad de poder generar las ganancias. El uso de billeteras virtuales, hoy en día que se utilizan mucho y tienen muchos beneficios. Y acá, fíjense, les doy un cierre, ¿no? La gestión financiera es esencial para que una empresa pueda lograr una supervivencia. ¿Y qué buscamos nosotros? El crecimiento, ¿sí? Que pueda tal vez tener una sucursal, que pueda exportar, decíamos, ¿no? Anteriormente. Miren acá, un buen administrador debe saber equilibrar la liquidez, la rentabilidad y los riesgos, ¿sí? Ese es realmente un muy buen administrador. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, adaptándonos a los cambios que sabemos que van a tener ustedes, ¿sí? Las situaciones económicas, el aumento, ¿no? De las materias primas, ¿sí? Varios desafíos que hoy en día las empresas tienen que afrontar y de manera repentina, ¿no? Infavorable. Ahí nosotros ya hicimos una mirada, ¿sí? De cómo ustedes podrían manejar una empresa, administrar una empresa, ¿sí? Aquí vamos a esperar una semanita, ¿sí? Para poder hacer un cuestionario de este tema. Lo único que yo les voy a dejar habilitado, ahora mismo lo hago, para que puedan leer todo este material. Les dejo la clase, les dejo el material, ¿no? Tal vez ustedes quieran leerlo y me pueden hacer preguntas después. Y este fin de semana sí voy a dejar habilitado como corresponde el recuperatorio del tema anterior, porque no se ha realizado todavía. Hay tiempo para rendir hasta hoy, ¿sí? Así que esperamos. Y el próximo, sí, ya fin de semana, hacemos el cuestionario de finanzas, ¿sí? Finanzas y gestión del capital. Y les dejo, ahí está habilitado para que ustedes puedan ir leyendo y preparándose ya para la próxima semana para poder
rendir un pequeño cuestionario, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, saben que me pueden mandar un mensaje y yo los estaré respondiendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana si pueden, y si no, hagan el seguimiento a través del campus y, bueno, vean las clases grabadas, que les sirve muchísimo como me lo comentan. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.